Muy buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, Buenas licenciada. tardes, Buenas tardes, licenciada. licenciada. Buenas tardes, licenciada. Mucho gusto saludarla. ¿Qué manda?
Bueno, muy buenas tardes, compañeros. Espero se encuentren bien. Voy a dar inicio a la clase. Esto porque la verdad que no tenemos mucho tiempo o muchas clases para poder avanzar en el contenido para el segundo parcial. No sé si alguien me puede confirmar si se escucha. Sí, licenciada, claro, se le escucha muy bien, se Gracias. ve bien la presentación. Sí. Bueno, en la clase del día de hoy vamos a hablar sobre los principios del derecho procesal civil. Dentro de estos principios hay principios rectores dentro del proceso civil y mercantil, y también están los principios procesales. Voy a iniciar con los principios del derecho procesal, los rectores, y posterior vamos a ver lo de los principios procesales. Esto con la finalidad de poder ir entendiendo un poquito a qué se refiere cada uno de los principios procesales. Bueno, dentro del proceso civil y mercantil tenemos 6 principios fundamentales que debemos manejar nosotros. De una vez les voy a mencionar, si yo les pregunto principios rectores del proceso civil y mercantil, ustedes tienen que enumerar los 6 que están viendo en pantalla. Si yo les pregunto los principios procesales, van a responder sobre 5 principios. Más seguro que para cuestiones de examen sean los principios rectores del proceso civil y mercantil. Bueno, tenemos primero el principio dispositivo o inquisitivo. Este principio nos señala que corresponde a las partes iniciar el proceso. Asimismo, son las partes, ¿verdad?, las que accionan ante el órgano jurisdiccional y no es el juez quien inicia el proceso. Es decir, que si el juez supiera de alguna situación legal de alguna persona, no le puede dar apertura a este proceso, sino que deben de ser las partes, de acuerdo al artículo 61, donde, si ustedes se recuerdan, las partes a través de su escrito inicial pueden iniciar, accionar para hacerle saber su pretensión al juez. Conforme a este principio, pues se puede establecer que el juez solo conoce el hecho de la pretensión de la persona y asimismo debe versar la solución de este conflicto de acuerdo a la solicitud que le hagan las partes. Contrario al sistema inquisitivo, pues el sistema inquisitivo establece que corresponde al juez y a él también la investigación. En este caso, en el derecho civil, solo tenemos que atender este principio dispositivo, en virtud que son las partes que inician la pretensión ante el juez correspondiente. El principio se deben entender las siguientes normas procesales. El juez debe dictar su fallo congruente con la demanda y no podrá resolver de oficio sobre las excepciones que solo pueden ser propuestas por las partes. Esto pueden ustedes abocarse al artículo 26 del Código Procesal Civil y Mercantil, y ahí establece esta como norma procesal, si lo queremos establecer. La persona que pretenda hacer efectivo un derecho o que se declare que le asiste puede pedirlo ante los jueces en la forma prescrita de este código. Pueden ustedes ir a su artículo 51 del Código Procesal Civil y Mercantil y pueden hacer una epígrafe y pueden poner ahí de que este es el principio dispositivo. Un ejemplo del principio dispositivo. La rebeldía del demandado debe declararse a solicitud de parte. Es decir, que, por ejemplo, hacen la pretensión en contra de una persona y esta persona no se presenta a pesar de haber sido legalmente notificada, y la parte que es el actor puede solicitar la rebeldía. Esto lo podemos ver en el artículo 113 del Código Procesal Civil y Mercantil, y también ustedes pueden hacer la anotación en el epígrafe de que este artículo se refiere al principio dispositivo.
El artículo 126 del Código Procesal Civil y Mercantil obliga a las partes a demostrar sus respectivas proposiciones del hecho. Es importante resaltar que nuestro proceso no es eminentemente dispositivo, puesto que el propio ordenamiento procesal contiene normas que obligan al juez a resolver sin petición previa de las partes. El ejemplo o la excepción a este principio lo podemos encontrar en el artículo 64 del segundo párrafo del Código Procesal Civil y Mercantil, que establece el vencimiento del plazo, estableciendo que se debe dictar una resolución que corresponda sin necesidad de una gestión alguna. Otro ejemplo de ello es el artículo 196 del Código Procesal Civil y Mercantil, que obliga al juez a señalar de oficio el día y la hora para la vista. Eso ya es cuando estamos nosotros entrando a conocer el proceso como tal. Eso no se lo voy a poner en el examen, sin embargo, los primeros, el principio como tal, que lo deben de explicar, sí se les va a pedir. Y la revocatoria, que también está en los decretos, que procede de oficio en el 598. O sea, la excepción al principio dispositivo son... Licenciada, perdone. ¿Sí? Perdone, es que va un poquito rápido y yo no le logré captar los últimos 2 artículos que dijo. Entonces, no sé si me... va a repetir, compañera, para que los anotaran. Gracias. Las excepciones al principio dispositivo son el artículo 64, segundo párrafo del Código Procesal Civil y Mercantil, que establece el vencimiento de un plazo, el artículo 196 del Código Procesal Civil y Mercantil, que obliga al juez a señalar de oficio el día y hora para la vista, y el artículo 598 del Código Procesal Civil y Mercantil, que se refiere a la revocatoria de los decretos. Estas son como las excepciones que la ley específicamente nos establece al principio dispositivo. Otro principio rector del Código del Proceso Civil y Mercantil es la oralidad y escritura. Nuestro proceso, por ende, siempre va a iniciar a través del escrito inicial, el cual está regulado en el artículo 61 del Código Procesal Civil y Mercantil. Es importante recordar que no existe un proceso eminentemente escrito, como tampoco eminentemente oral. ¿A esto qué se refiere? Que todas las pretensiones que las partes hacen podríamos decir, se interponen por escrito ante el juez conoce, resuelve y señala para conocer la audiencia como tal y así discutir la pretensión como tal. El principio de oralidad se trata de una característica de ciertos juicios que se desarrollan por medio de audiencias y en los que prevalecen los principios de la contradicción y la inmediación. Eso lo vamos a ver más adelante. En el proceso civil guatemalteco, el artículo 201 establece la posibilidad de plantear demandas verbales ante el juez, caso en el cual es obligación del secretario levantar un acta respectiva. Ese sería un fundamento si a ustedes no les quieren aceptar una pretensión de forma oral, sí lo podrían hacer. Esto conforme a las disposiciones del título 2, no se lo voy a mencionar. En el proceso oral prevalece la oralidad a la escritura, circunstancias que permiten que la demanda, su contestación o interposición de las excepciones, ofrecimiento y proposición de los medios de prueba y asimismo también los medios de impugnación pueden plantearse de forma verbal. Es decir, si usted quiere plantear una excepción, la puede presentar de forma oral, sí lo puede hacer. Es importante recordar que los procesos escritos no se admiten peticiones verbales únicamente si estuviera establecido en la ley o en la resolución. Una excepción de eso sería el artículo 69 de la Ley del Organismo Judicial. La inmediación y la concentración. La inmediación establece que, bueno, este es uno de los más importantes, ya que el juez tiene que estar siempre presente en cuanto a conocer o con contacto directo con las partes. Es decir, por ejemplo, se lleva una audiencia para discutir, por ejemplo, la patria potestad de algún menor, ¿tiene que estar el juez presente? Sí, no podría estar solo el secretario, el demandado y el demandante. Entonces, este principio lo que establece es que debe de encontrarse el juez dentro del proceso, o sea, debe estar presente físicamente para conocer la pretensión de las partes.
El artículo 129 del Código Procesal Civil y Mercantil contiene la norma que fundamenta este principio. Entonces, ustedes pueden ir al artículo 129 del Código Procesal Civil y Mercantil y pueden establecer o hacer su epígrafe para que tengan un fundamento del principio de inmediación y concentración. Bueno, este principio establece que el juez preside todas las diligencias de prueba y que también con objetividad y valora los medios de prueba. La ley del organismo judicial también establece en su artículo 68 que los jueces recibirán por sí todas las declaraciones y presidirán todos los actos de prueba. Este es un ejemplo cuando se conoce la prueba dentro del proceso, es algo que más adelante lo vamos a ver más a detalle, pero es un Licenciada, ejemplo. perdone, licenciada, ¿Sí? buenas tardes. Lo que usted está leyendo, usted no lo va a compartir como para poderle poner atención a lo que usted está leyendo, porque en lo que ando tomando nota me pierdo. Usted nos comparte eso y le ponemos Fíjese, atención a lo que usted compañera, que por dice. este caso yo no les voy a estar compartiendo ningún material, en virtud que a pesar de que se les comparte algún cierto material, y si estoy leyendo los apuntes que yo tengo en mi iPad, entonces no se los voy a compartir porque son apuntes personales míos. Adicional de eso, creo que han habido bastantes inconvenientes con compartirles material, ya que pude percatarme en esta calificación de primer parcial que a pesar de que se les compartió material, hubieron muchos compañeros que no lo leyeron y que asimismo creo que ustedes también tienen que tener alguna parte de iniciativa de poder investigar o indagar más allá de lo que no puedan comprender en la clase. Creo Gracias, que se acostumbran licenciada. también Entonces, mucho solo un poquito más despacio para que le podamos captar. sí, lo voy a Gracias, hacer licenciada, muy despacio. amable. Y creo que adicional también se les había compartido por parte de los auxiliares algún material, no sé si eh, les fue funcional, si no vamos a pedir que se les apoye más, pero realmente no se les va a estar compartiendo material de mi parte. Quiero ver. Ok. Bueno, entonces estábamos en que la ley del organismo judicial también establece en su artículo 68 que los jueces recibirán por sí todas las declaraciones y presidirán todos los actos de prueba. Al referirse al principio, aquí entraría ya un poco el principio de concentración. Este principio va junto, era un principio de inmediación y concentración. Al referirse al principio de concentración, indica que por este principio se pretende que el mayor número de etapas procesales se desarrollen en menor número de audiencias. Esto se podría decir que tiene un poco de relación con el principio de economía procesal, porque esto lo que ayuda a que sean entre menos audiencias se lleven para resolver la pretensión de las partes, se favorece no solo la economía o la inversión que el Estado hace para dar este servicio, sino también la economía de los sujetos procesales, ¿verdad? Porque hay personas que tienen que contratar a su abogado que los represente y eso requiere un gasto también. Entonces, el principio de concentración lo que establece es de que toda la pretensión se debe conocer en un menor número de audiencias y que en estas audiencias siempre debe estar la intervención y presidir las audiencias el juez contralor de la investigación. Cuando ustedes inician o cuando ustedes demandan a una persona, el juez admite esa demanda y, no, perdón, yo no me recuerdo el nombre de esta área del organismo judicial, que son los que conocen, reciben las demandas y las asignan. Por ejemplo, en civil son juzgados pluripersonales, igual en familia civil también hay juzgados pluripersonales. Admiten la demanda y ellos pues ya la asignan al juez que le corresponde y ese juez al que ellos nombran, puede ser el juez primero, juez segundo, juez tercero, es el juez contralor que debe de conocer este proceso como tal, a menos que se presente una solicitud de inhibitoria, porque las partes no quieren que el juez conozca, pues ya presentan su inhibitoria y ya se traslada para otro juez. Pero a lo que se refiere a estos principios es que debe de estar el juez presente y se debe de conocer la pretensión en un menor número de audiencias. Luego tenemos el principio de igualdad, que él también, no le voy a dar eso, vamos a ver, los actos procesales deben ejecutarse en intervención.
Bueno, el principio de igualdad lo que establece es que debe de existir dentro del proceso garantía fundamental para ambas partes. Nuestro sistema procesal como tal siempre va a tutelar los derechos de la persona que inicia la pretensión, o sea, del demandante, y la del demandado. Nunca va a favorecer a ninguna de las partes de decir, mire, por ejemplo, en una fijación de pensión alimenticia, como se logra establecer de que los gastos de alimentación, que eso incluye educación, salud, son 10,000 quetzales, y si la persona demandada no tiene esa capacidad, también se le va a tutelar y se le va a garantizar un derecho, y va a buscar el juez resolver de forma igualatoria. Es decir, si la parte demandada demandante, también tiene ingresos, va a ajustar, aparte que la ley ya establece que los alimentos le corresponden el 50% a cada uno de los padres, pero también se puede establecer en ocasiones, y se ha visto en la práctica, que a veces hay jueces que sí valoran la parte del padre o la madre que se dedica a cuidar al hijo. Pero a lo que se refiere este principio es que se van a garantizar ambos derechos. En el ejemplo que yo les estaba mencionando, si fueran 10,000 quetzales, le pueden pedir 5,000 a la mamá y 5,000 al demandado, porque realmente si el demandado no tiene la capacidad económica y logra demostrar de que él solo percibe 8,000 quetzales, el juez tampoco va a fijarle los 8,000, violentando el derecho que él tiene a la educación, a la salud, a la alimentación, porque todos tenemos esos derechos. Sí, sin embargo, ya se logra establecer también acá que los derechos de los menores prevalecen sobre los de un adulto, si lo queremos ver así. Entonces, el principio de igualdad versa que el juez va a velar va a tutelar el derecho de ambas partes. Un ejemplo de lo que los estaba mencionando lo podemos ver en el artículo 57 de la Ley del Organismo Judicial, donde todos nosotros como seres humanos somos iguales ante la ley. Y asimismo, otros ejemplos, si ustedes desean anotarlo en su código del principio de igualdad, lo podemos encontrar en el artículo 111 del Código Procesal Civil y Mercantil, donde se establece el emplazamiento de los demandados en el juicio ordinario. Las audiencias por 2 días en el trámite de los incidentes es otro ejemplo del principio de igualdad en el artículo 138, este es de la Ley del Organismo Judicial. El artículo 129 del Código Procesal Civil y Mercantil también establece la recepción de las pruebas con citación de la parte contraria. En este artículo se logra establecer el principio de igualdad porque no se admite la prueba solo por una de las partes, sino que también se cita a la parte contraria para que él también pueda demostrar o presentar las pruebas de descargo que tenga. Otro ejemplo de este principio, si ustedes lo quieren anotar, en el artículo 166 del Código Procesal Civil y Mercantil, la notificación de las partes, sin cuyo requisito si las partes no están debidamente notificadas, no están obligadas a presentarse o a resolver la pretensión que se tenga en contra de ellos. Entonces, sí tienen que estar debidamente notificadas. Más adelante, el día de hoy, vamos a ver las formas de notificar. Y también tenemos un ejemplo constitucional, el artículo 12 de la Constitución Política de la República de Guatemala. En los artículos anteriores que yo les mencioné, también pueden hacer una anotación agregando el artículo 12 de la Constitución, donde en el artículo 12 se establece que nadie puede ser condenado ni privado de sus derechos sin haber sido citado, oído, vencido en el proceso penal ante el juez o tribunal competente y preestablecido. La bilateralidad y la contradicción. Este principio equipara un poco al principio de igualdad, así como también este principio es una garantía procesal por existencia, y a veces se le llama también principio de contradicción o de bilateralidad de las audiencias.
Bilateralidad y contradicción. Este principio lo que pretende establecer dentro del proceso es que debe estar siempre una parte, o sea, el actor, que es el demandante, y el demandado. Es decir, que ellos, o sea, ambas partes deben estar presentes en la audiencia y que ambas partes tienen derecho de venir y contradecir la pretensión. O sea, no se puede venir y decir, bueno, me están demandando por fijación de pensión alimenticia y yo no tengo derecho a defenderme o a de presentar mis pruebas. O sea, debe de existir y se deben escuchar siempre a ambas partes. No se puede como que seguir el proceso si no se ha dado la oportunidad que se escuche a la parte demandada. El principio de economía. Este principio, pues, es simplificar todos los trámites y abreviar los plazos con el objeto de que exista una economía de tiempo, de energía y de costos. Cuando hablamos de energía, podríamos establecer podría decir, la fuerza física que se ocupa al momento de que los del juzgado, por ejemplo, reciben los procesos. Se debe de tomar en cuenta los costos, es decir, por ejemplo, creo que cada institución pues tiene una forma de ahora, existen casi que en todas las instituciones, eso de reciclar, de poder, ejemplo, disminuir el uso de papel. Entre esas cuestiones podríamos establecer este principio de economía y también que no se les esté, por ejemplo, pidiendo a la parte demandada que subsane ciertas cosas y se puede hacer antes de eso, ¿verdad? Para no estar utilizando más papel, hacer resoluciones. Bueno, algunas reformas que hay en esta ley, no. Por ejemplo, en el principio de economía, la ley del organismo judicial establece que la prueba de los incidentes se recibe en las audiencias. Es decir, lo que busca este principio va en las menores audiencias que se pueda para el trámite y no van a decir, bueno, separemos esto y separemos el otro, sino que debe de ser en la menor audiencias que se pueda. Esto lo que busca el principio de economía, en pocas palabras, es que las partes sufran el menor desgaste económico en el proceso y mantener un equilibrio en que prevalezca, que no sea más costoso un proceso que el costo de la litis. Este principio va a determinar al final del proceso la condena de las costas procesales, que eso es algo que se verifica posterior a la persona, le corresponde al demandado. Si le llegan a dar con lugar a la pretensión del demandante, pues tiene que cubrir las costas como tal. Entonces, también beneficia, si se disminuyen audiencias y todo eso, también beneficia a la parte demandada para que él no tenga que pagar una cantidad de costas muy exuberantes. Luego, posterior, tenemos los principios procesales. Esto, pues, son 5 principios. Tenemos el impulso procesal. El impulso procesal establece que se denomina... Vamos a ver... Bueno, el impulso procesal lo que busca es asegurar la continuidad de los actos procesales y la dirección hacia el fallo definitivo. Es decir, que, por ejemplo, tiene que inician el proceso y se debe continuar. O sea, no solo se inicia el proceso y ahí terminó, sino que sí se busca que tenga un fallo definitivo, o sea, se pueda resolver este proceso. Este poder unas veces está a cargo de las partes, del juez y por disposición de la ley. Así se habla de un sistema dispositivo, inquisitivo y legal. Un ejemplo de ello lo podemos encontrar en el artículo 197 del Código Procesal Civil y Mercantil, en el que se establece en la apertura a juicio. A ver, un ejemplo legal es la escritura, la apertura a juicio, que establece la ley. Uno de los dispositivos es la interposición de la demanda
O sea, el impulso procesal, cuando hablamos de principio dispositivo, que es la interposición de la demanda, inicia ahí. O sea, el juez no puede venir y conocer un proceso como tal, si lo que les decía anteriormente, porque los principios que les mencioné anterior son los rectores de todo el proceso civil y mercantil. Y estos principios procesales, pues, ya nos van a ir dando una idea a nosotros de qué es lo que tenemos o qué podemos ir haciendo dentro del proceso. Si se recuerdan anteriormente, hablamos de lo que era el principio dispositivo inquisitivo. Un ejemplo de esto es la interposición de la demanda, o sea, inicia con la pretensión de la parte demandante. Sin esto, pues el juez no puede conocer y dar un resultado dentro del proceso. Y el del sistema inquisitivo, porque el juez puede actuar de oficio para mejor proveer a las partes. La celeridad, el artículo 64 del Código Procesal Civil y Mercantil establece el carácter perentorio y improrrogable de los plazos y que además obliga al juez a dictar la resolución sin necesidad de gestión alguna. El principio de celeridad lo que pretende es que no se vayan a prolongar los plazos y a eliminar todos los trámites innecesarios. La preclusión, el proceso se desarrolla por etapas y este principio lo que establece es, tal vez se recuerdan ustedes en teoría del proceso, en este principio se pasa de una etapa a otra y no se puede, en teoría, pues se clausura la etapa anterior, ¿verdad? Unos ejemplos de esto serían en los casos de la prórroga de la competencia, cuando se contesta la demanda sin interponerse incompetencia, lo que precluye la posibilidad de interponer las excepciones con posterioridad. Por ejemplo, cuando hablábamos de las excepciones anteriormente, lo de la incompetencia, usted tiene un plazo para interponerle, si no lo hace, ya se le precluye ese derecho de poder hacerlo posterior al proceso. No puede venir y decir, voy a presentar mi excepción de incompetencia cuando ya se está conociendo un proceso como tal, ya está en una etapa más avanzada, ya no podría presentarlo o alegar eso que no es el juez competente. La eventualidad consiste en aportar de una sola vez todos los medios de ataque y defensa como medida de previsión. Esto pues, por eso cuando uno inicia una demanda, de una vez propone o de una vez adjunta sus medios de prueba que tenga. La adquisición procesal tiene aplicación sobre todas las materias de prueba y conforme al mismo, la prueba aportada, prueba para el proceso y no para quien la aporta. Es decir, que en la adquisición procesal se admite la prueba por lo que demuestra la prueba y no por quién la va a presentar dentro del proceso. Se aprecia, pues, por lo que prueba, como dice aquí en la diapositiva, y no por su origen. O sea, no pueden decir, es que esta prueba la presentó él y tal, y no la vamos a admitir, no. Sino, si eso sirve para demostrar la pretensión, la debe admitir. Publicidad se funda en el hecho que todos los actos procesales pueden ser conocidos, inclusive por los que no son parte del litigio. Esto está en el artículo de la Constitución Política de la República de Guatemala, en el artículo 14. Ahorita les voy a confirmar. Sí. El artículo 14 de la Constitución Política de la República de Guatemala establece la presunción de inocencia y la publicidad del proceso. Entonces, han habido varias interferencias en este artículo, sin embargo, la ley es clara y es constitucional ese principio, a menos que hay excepciones para esto cuando hay alguna reserva entre los casos. En civil, nunca he visto yo algún caso en reserva, pero en penal se da más esta cuestión donde sí se le priva a algunas personas de conocer las actuaciones de un proceso. La probidad, este principio persigue que tanto las partes como el juez actúan en el proceso con rectitud, integridad y honradez. La ley del organismo judicial recoge este principio al indicar que los derechos deben ejercitarse conforme a la exigencia de la buena fe. La legalidad, conforme a este principio, los actos procesales son válidos cuando se fundan de una norma legal y se ejecutan de acuerdo con lo que prescribe la ley del organismo judicial, preceptúa que los actos contrarios a las normas imperativas y a las prohibitivas expresan que son nulos de pleno derecho.
Ese es el artículo 4 de la ley del organismo judicial. Y el 17. Un ejemplo también de constitucional, quiero ver yo no me recuerdo si este era del artículo 17 de la ley del organismo judicial. Más adelante se los voy a... Quiero ver, permítame un momento. Un ejemplo, si desean anotar, del principio de adquisición procesal, lo tenemos en el artículo 177 del Código Procesal Civil y Mercantil, que recoge claramente este principio al establecer que el documento, que una parte presente como prueba siempre probará en su contra, y el artículo 139 del Código Procesal Civil y Mercantil, que también recoge este principio y establece que las aserciones contenidas en un interrogatorio que se refiere a los hechos personales del interrogante articulante se tendrá como confesión de este. Esos son ejemplos de la adquisición procesal. Perdonen que lo lea, pero no me sé de memoria los artículos. Si a alguien le molesta, lo siento mucho. Principio de publicidad se funda en que este hecho, pues los actos procesales, como les decía, pueden ser conocidos inclusive por los que no son parte del litigio. Y la ley del organismo judicial establece que los actos y diligencias de los tribunales son públicos. Los sujetos procesales y sus abogados tienen derecho a estar presentes en todas las diligencias o actos. Si usted es parte del proceso, puede tener acceso a lo que le corresponde. Si puede, artículo 63 del organismo judicial. Asimismo, el artículo 29 del Código Procesal Civil y Mercantil, ahí pueden hacer su anotación en el epígrafe. Este principio establece como atribuciones del secretario expedir certificaciones de documentos y actuaciones que se puedan hacer ante el tribunal. El principio de probidad, este principio persigue que tanto las partes como el juez actúen en el proceso con los principios de rectitud, integridad y honradez. Y si es el artículo 17 de la ley del organismo judicial, ahí se me olvidó anotarlo, pero al principio sí lo puse. La ley del organismo judicial recoge este principio al indicar que los derechos deben ejercitarse conforme a la exigencia de la buena fe. Un ejemplo que yo les podría dar de lo de la buena fe, por ejemplo, nosotros tuvimos la experiencia en un caso de que se presentó una prueba, pero se presentaron con documentos alterados. Entonces, el juez no tuvo tiempo como de analizarlo y sí le dio admisibilidad a esas pruebas. Después se presentaron los recursos para votar estos, pero a lo que voy es de que a veces hay abogados que hacen estas cuestiones como para confundir al juez y para votar el proceso. Son como mañas, le podríamos decir, y contrarias al derecho. El principio de legalidad, pues este principio establece que los actos procesales son válidos cuando se fundan en una norma legal y se ejecutan de acuerdo con lo que en ella se establece. La ley del organismo judicial preceptúa que los actos contrarios a las normas imperativas y a las prohibitivas expresan que son nulas de pleno derecho. Artículo 4 de la ley del organismo judicial. Licenciada, perdone la pregunta. ¿Sí? En el caso que usted menciona, que son como mañas que ellos utilizan, ¿habrá alguna sanción para ellos por presentar este tipo de documentos que son alterados o son inadmisibles? Pues yo diría que así como una sanción como tal vez ante el tribunal, pero yo no he sabido ni le podría decir ahorita una sanción, pero sí podría ser como lo de una declaración falsa. Recuérdense que a veces, ¿cómo se llama esta? El delito de falsificación ideológica, creo que es insertar
declaraciones falsas en algún documento. Entonces, a veces hay notarios que legalizan o toman la declaración de sus representados y insertan una declaración que no es verdadera. Entonces, sería de ver más bien qué delito se les podría a ellos atacar, porque realmente, que yo sepa ahorita ante el tribunal que hay una sanción por eso, no, es que son cosas como que yo considero que tal vez ahí entraría un poco lo del principio de legalidad también, de que si son contrarias a la ley, o sea, no logran demostrar nada, pues se deberían dejar sin efecto, ¿verdad? Gracias, licenciada. No gusto. Los actos procesales. Miren, realmente el por qué es importante saber los principios, les voy a decir, sí es importante bastante para ir sabiendo ustedes cómo fundamentarse, realmente cómo ampliar su conocimiento al momento de ustedes narrar una pretensión en un memorial. Sí se deben de cumplir, porque la ley establece varios artículos donde nosotros podemos establecer los principios, pero honestamente en la práctica sí nos ayudan más a fundamentarnos nosotros y también para presentar algún recurso que nos pueda servir, ¿verdad? Porque interrumpe a veces o no se cumplen con los requisitos del proceso. Actos procesales, bueno, en esta de los actos procesales es para que ustedes sepan la diferencia entre acto procesal y hechos procesales. Dentro de los procesos, solo muero aquí a mis notas porque después se me olvida. Bueno, todas las partes dentro de un proceso, tanto el juez y los terceros desarrollan cierta actividad tendiente a crear, modificar o extinguir una relación jurídica procesal. Esta actividad es la que conocemos como actos procesales y se desarrollan por voluntad de los sujetos procesales. La presentación de la demanda y su contestación son ejemplos de actos procesales. La resolución y la notificación son actos procesales del juez y sus auxiliares. La declaración de un testigo, esto si quieren, sí vamos a ir poniéndole un poco más de énfasis y lo voy haciendo más despacio para que ustedes los puedan definir en caso yo se los pregunte en el examen. Posiblemente los principios entren de forma general, pero algo que sí me interesa mucho es esta parte. Bueno, les estaba mencionando, por si quieren ir anotando, que los actos procesales se desarrollan primero por voluntad de los sujetos procesales. ¿Qué se entiende por esto? La presentación de la demanda y la contestación, que esos son ejemplos de los actos procesales. Las resoluciones y las notificaciones, si usted le quiere poner ahí, son actos procesales que le corresponden al juez y a sus auxiliares. Es decir, que un demandante no puede venir y decir, yo voy a hacer la resolución y la notificación, porque no le corresponde a él. Al demandante le corresponde la presentación de la demanda, tomando en cuenta lo que establece el artículo 61 del Código Procesal Civil y Mercantil. La declaración de un testigo o la presentación de un dictamen de expertos son actos de tercero, que son los que apoyan a poder verificar o a poder sustentar ciertas pretensiones dentro del proceso. ¿Cuál es la diferencia que tenemos entre un acto procesal y un hecho procesal? El acto procesal, por ende, es un acto jurídico, es decir, una expresión de la voluntad humana cuyo efecto jurídico directo tiende a la constitución, al desenvolvimiento o extinción de la relación jurídica procesal. Es decir, las partes pretenden algo dentro de este proceso y quiere decir que deben intervenir las partes como tal y que esa voluntad de las partes. Es decir, si yo quiero demandar a alguien, yo voy a iniciar esa pretensión. No va a ser solo porque sí, sino que tiene que haber un inicio para que se pueda conocer el proceso. A diferencia de los hechos procesales, por otro lado, son acontecimientos que no son voluntarios y que no dependen de la intervención de nosotros como personas. Proyectan sus efectos dentro del proceso como la muerte de una de las partes, la pérdida de capacidad,
que son claros ejemplos de los hechos procesales. O sea, esto no depende directamente de la intervención de nosotros, ¿verdad? Bueno, al menos que se le diera muerte a una de las partes, ¿verdad? Para que ya no quisieran, pero ahí ya estamos hablando de un delito, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si se muriera una de las partes, es algo que el demandante, si se muere el demandado, ya no es algo que corresponda a él, ¿sí? Es algo que sucede porque no tenemos una intervención directa en ella. Está la excepción, como les decía, la muerte de una persona, sí se le puede, está el asesinato y el homicidio, ¿verdad? Entonces ahí sí entraría un acto como tal, porque sí una persona le quita la vida a otra persona, pero eso es algo que solo es un ejemplo que les podría dar para ir entendiendo esto. Y también, pues es importante que nosotros conozcamos el tiempo en los actos procesales. En los actos procesales, pues estos son concebidos para ser realizados en un momento dado o dentro de un espacio de tiempo prefijado. Asimismo, es importante, por lo que puede ocurrir con ellos, actos que se ejecutan fuera del espacio del tiempo prefijado, es decir, por ejemplo, aquí está el ejemplo. Dice, unas veces ese acto procesal ejecutado fuera de tiempo adolece de nulidad, pero otras veces no. Esta consecuencia depende de su naturaleza. Esto más o menos podríamos, como un ejemplo más claro, les podría decir yo lo de las excepciones, por ejemplo, la caducidad y la prescripción. La caducidad, la ley establece el momento o hasta el momento en que usted puede hacer una pretensión, y la prescripción es cuando ya se venció ese plazo que la ley establece y usted lo hace fuera de tiempo, porque la prescripción se clasifica en prescripción extintiva. Entonces, sí hay un tiempo para los actos procesales. Eso, pues, Licenciada, disculpe, una pregunta hablando de la prescripción. Por ejemplo, uno pues presenta la demanda, ¿verdad? Pero esa demanda no tiene efecto, ¿verdad? Así como que una resolución de un juez. Y al cabo del tiempo, unos que quedan 5 o 6 años, como que vuelven, ya la persona, el demandado, puede poner una prescripción porque el demandante ya no hizo ningún, ¿cómo se le dice? Ya no movió pues para que siguiera. sí, o sea, la prescripción, como le digo, se da cuando, por ejemplo, les voy a decir un ejemplo así para entenderlo un poco más claro. Cuando usted no hace, establecemos un plazo para un mutuo con garantía hipotecaria por, digamos, 3 años. El plazo del contrato era para que la persona, si en 3 años no se cumplía el pago de esa, podía solicitar lo de, digamos, que remataran el bien inmueble, ¿verdad? Entonces la persona no ejecuta eso, pero lo hace posterior. La ley establece que la hipoteca prescribe hasta los 10 años. Es decir, que si, bueno, no lo hice en mis 3 años, pero caducó mi derecho, pero podría hacerlo fuera como hasta que se vencieran esos 10 años posteriores, que sería una prescripción, porque ya caducó su plazo para demandarlo si lo quiere ver, pero la ley se establece que la hipoteca prescribe hasta 10 años posteriores al haberlo realizado. O sea, caducó mi plazo, 3 años, y yo no hice nada. Después de los 3 años ya empiezo a contar sus 10 años para poder reclamar ese derecho. No sé si más o menos ahí le aclaro la duda, compañera. En la prescripción, sí, ya le entendí, que si en esos 10 años, digamos, el banco no accionó, pues supongamos que fuera un banco, ¿verdad? No accionó en contra, ahí prescribió, ya no podría hacer nada. Ya no podría hacer nada porque sí prescriben. O sea, él tenía 10 años, por ejemplo, para hacerlo después del plazo establecido, pero prescribió, lo hace, digamos, en 11 años después. Ya no podría él porque prescribió su derecho. Y en el caso de la caducidad es lo mismo. Sí, es que en la caducidad se dan varios, fíjense que yo en la clase del viernes les quería explicar un poco eso, pero en ese estoy trabajando un cuadro para poderles explicar, porque está la caducidad que es voluntaria y la legal.
La voluntaria es que nosotros como partes establecemos para una obligación 2 años, ¿sí? Y en 2 años podemos hacer, venimos y podemos accionar en contra de la persona. Sin embargo, la ley establece, por ejemplo, si usted fue dentro de su matrimonio, su esposo la engaña, usted tiene 6 meses posteriores de haber conocido el hecho para solicitar lo de la separación o su divorcio, ¿verdad? Porque la ley establece que tiene 6 meses después de conocer el hecho para hacerlo. Pero si usted no lo hace dentro de esos 6 meses, caduca su derecho para hacerlo. No sé si ahí más o menos. La caducidad es cuando la ley le establece a usted en qué plazo puede hacerlo, pero usted no lo hace dentro de ese plazo. Entonces caduca el derecho para poder reclamar. Hay un dicho que mencionaban antes los que me dieron clase a mí, pero no me recuerdo la verdad cómo es que lo dicen, caduca el derecho, prescribe la... Ay, no me recuerdo muy bien, pero van relacionados la caducidad y la prescripción. Licenciada, es caduca el derecho, prescribe la acción. ¿Cómo es? Caduca el derecho, prescribe la acción. Ah, ahí está, ese dicho que ellos dicen es como, bueno, yo casi nunca lo entendí así, pero ellos tienen ese dicho, caduca el derecho y prescribe la acción. Entonces, la ley le establece un plazo y usted no lo hace, o usted voluntariamente acordó que después de 6 meses, si no le cumplían tal cosa, usted iba a cobrarse, por ejemplo, 10,000 quetzales por daños y perjuicios, pero no lo hace en el plazo que lo establece, ya caducó. O sea, no podría accionar. Porque la prescripción también tiene sus elementos específicos para poderlo ejecutar. Bueno, si no le queda claro, compañera, me puede escribirle allá a Pablito o a Cristian y si le puedo pasar una cuestión que yo tengo ahí, pero la verdad que como las excepciones son bien complejas, yo sé que ahorita ustedes en la licenciatura dicen no me interesa y que la liga nos está dando eso y no entendemos, pero sí es importante que usted las conozca y las sepa manejar. Entonces, hay un cuadro que estoy haciendo yo en cuáles se interponen dentro de qué proceso y dentro de qué plazo lo puede hacer y ejemplos de cada una, que eso creo que no nos dio tiempo de verlo, no porque yo no se los quisiera dar, sino que el viernes, si se dieron cuenta, yo sí fui a la facultad, pero cerraron la facultad, ¿verdad? Entonces ahí también a uno le quita un poco de tiempo eso. Y la única vez que creo que sí fue voluntario fue el día que les di la oportunidad de que estudiaran para la clase esta de Derecho Laboral, que fue algo que yo decidí para apoyarlos, pero por voluntad mía solo ha sido esa clase. Bueno, entonces los actos procesales, el tiempo de los actos procesales, vamos a ver, ya me salté aquí un poco. Dentro de los actos procesales, también tenemos, antes de verlo, regresar a eso del tiempo en los actos procesales, también hay requisitos. Estos requisitos, pues, hay requisitos subjetivos, el requisito de la voluntad, o sea, debe existir una voluntad. Requisitos objetivos, entre los objetivos tenemos la posibilidad, la idoneidad, causa, pero esos no creo que vamos a ver, requisitos de la actividad. Bueno, regresando al tiempo de los actos procesales, es importante estudiar estos requisitos del tiempo en los actos procesales, ya que estos están concebidos para ser realizados en un momento dado o dentro de un espacio en un tiempo prefijado. Asimismo, es importante por lo que puede ocurrir en aquellos actos que se ejecutan fuera del espacio del tiempo prefijado. Unas veces ese acto procesal ejecutado fuera de tiempo adolece de nulidad, pero otras veces no. Por ejemplo, el tiempo de los actos procesales tenemos plazo, la clasificación del plazo y el modo de computar los plazos. Sí es importante conocer esto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el plazo, estos pues son espacios de tiempo que generalmente se fijan para la ejecución de los actos procesales unilaterales.
Por ejemplo, las excepciones, como les decía, lamentablemente no logré darles en específico en qué momento o dentro de cuántos días los podían interponer, pero por ejemplo, la ley por eso es que establece esto de los plazos para que usted pueda hacer valer este derecho. A eso se refiere el tiempo de los actos procesales. Por ejemplo, la interposición de un recurso que usted desea presentarlo, en las excepciones que hablábamos, ¿verdad? Para terminar un proceso, usted tiene un tiempo en específico para hacerlo. El plazo supone un lapso dentro del cual pueden ejercitarse los derechos o los actos procesales, mientras usted no lo haga contrario, usted está dentro del plazo y usted puede ejecutar estos actos procesales. En nuestra legislación guatemalteca y en la doctrina, pues también se establece el término del plazo y de acuerdo a la ley del organismo judicial vigente se denomina plazo como tal, es decir, usted tiene que asarse, tengo plazo para presentar tal cosa, ahorita los vamos a ver, hay legales y judiciales, y en qué momento usted los puede utilizar. Asimismo, el plazo, ¿por qué importa? Por ejemplo, ¿qué actitud puede tomar usted como demandado? Se puede allanar a la demanda, puede hacer contestarla en sentido negativo, está la contraversión, que eso lo vamos a ver, pero a lo que voy es que hay un plazo en específico para que se tome una actitud. Por ejemplo, cuando se allana a la persona, yo no me recuerdo si son 3 o 9 días, no me lo recuerdo con memoria, ahorita de memoria, pero por eso es importante que podamos conocer los plazos como tal. Cuando hablamos de la clasificación de plazos tenemos legales, judiciales, convencionales, comunes y particulares, prorrogables e improrrogables, perentorios y no perentorios, y también tenemos ordinarios y extraordinarios. Y posterior vamos a ver el modo de computar estos plazos. ¿Por qué nos va a servir esto? Porque con esto de los plazos nosotros vamos a saber qué actitud podemos tomar y en qué momento lo podemos hacer. En este sí necesito que vayan tomando nota en su Código Procesal Civil y Mercantil, puesto que es meramente los artículos que nosotros pues manejamos al final, entonces es importante. Los plazos legales son los plazos que establece la ley. Por ejemplo, para contestar la demanda, el artículo 111 del Código Procesal Civil y Mercantil es un ejemplo de plazo legal. Para interponerse las excepciones previas, tenemos el artículo 120 del Código Procesal Civil y Mercantil. Yo creo que ese sí lo habíamos logrado ver. En el juicio ordinario, tenemos el momento de presentar la prueba, el artículo 123 del Código Procesal Civil y Mercantil. También tenemos un ejemplo de remate, que son las publicaciones de remate que se hacen yo no me recuerdo si es diario oficial, y en una mayor circulación hay una reforma de eso, y este está regulado en el 313. Pero mire, pues, los artículos que yo les voy mencionando son artículos que nos van a servir para los procesos y los casos como tal. Por ahí estaba escuchando yo que no les he compartido o no hemos hablado de casos como tal, pero si usted no conoce cierta parte que no es doctrina, no va a poder venir y resolver un caso. Y aparte que a uno nos compete conocer casos a nosotros como tal. Entonces sí es importante que usted tome nota porque cada proceso tiene ¿qué le puedo decir yo? Tiene sus requisitos y lo que usted puede interponer en cada uno de ellos. Entonces yo les voy dando los artículos y ya van a ver que va a tener más lógica los artículos que les voy dando para que ustedes puedan ir resolviendo un caso como tal. Para mí hubiera sido fácil decirles, mire, resuelva tal caso, pero si usted no conoce todo esto, ¿cómo va a saber resolver un caso? Por ejemplo, en el caso de las compraventas, para otorgar la escritura traslativa de dominio cuando son bienes de dominio, la ley establece un plazo que está en el artículo 324 del Código Procesal Civil y Mercantil. Yo no le voy a dar lectura porque si no, no terminaríamos de dar la clase. Y estos artículos, pues a usted le toca leerlos voluntariamente para que usted vaya entendiendo un poco cómo son. Entonces, en términos generales, plazos legales son los que la ley nos fija a nosotros en cualquier tipo o cualquier proceso, para poder presentar algún recurso, alguna excepción, la ley es clara en establecerlos. Luego tenemos los plazos judiciales.
Estos yo sí se los podría preguntar en el examen, así que tomen un poco ahí nota y señalen sus artículos. Los judiciales son aquellos que el juez señala, por ejemplo, en el plazo extraordinario de la prueba, que la ley establece que se pueden ampliar lo de la prueba, está en el artículo 124 del Código Procesal Civil y Mercantil. Otro ejemplo de judiciales sería para fijar la garantía en los casos de anotación de demanda, intervención judicial, embargo, secuestro, que no se rigen de un proceso de ejecución. Lo establece el 532 del Código Procesal Civil y Mercantil. Y los anteriores plazos están mencionados en la ley, pero solo se utilizan cuando en una duración en específica. En algunas situaciones la ley no señala ningún plazo y no por ello el juez está en la imposibilidad de fijarlos. Es decir, la ley sí fija, pero el que los determina es el juez. En estos últimos casos se aplica la disposición del artículo 49 de la ley del organismo judicial para que el juez deba señalar plazo cuando la ley no lo disponga expresamente. Les repito, sería el artículo, 49 de la ley del organismo judicial. Dos ejemplos que les di, solo es el artículo 124 en cuanto al plazo extraordinario de la prueba y el del 532 del Código Procesal Civil y Mercantil en cuanto a la anotación de la demanda, la intervención judicial, el embargo y el secuestro. El juez puede establecer los plazos como tales. Cuando hablamos de plazos convencionales, los plazos convencionales se presentan con menos frecuencia en el proceso. Sin embargo, hay situaciones en que puede darse, como por ejemplo, cuando las partes convienen en dar por concluido el término de la prueba o lo piden así al juez de común acuerdo. Quiero ver si no me estoy adelantando, les quería dar un ejemplo. Por ejemplo, yo entendería también que en los convencionales, también, por ejemplo, si es por voluntad de nosotros, también se le puede, concluimos tal vez con una salida alterna al proceso. Entonces no hay un plazo para poderlo hacer, ¿verdad? Es convencional al final. Comunes y particulares es común cuando corre igualmente para las partes en el proceso. Un ejemplo característico es el de la prueba. La prueba la vamos a ver más adelante, no se vayan a preocupar, las formas en que se evalúa la prueba también. El ejemplo característico es el de la prueba tanto en los procesos, artículos 123 y 124 del Código Procesal Civil y Mercantil, como, ese no se lo voy a dar, es particular cuando se refiere a una parte o persona, por ejemplo, el que se da al demandado para que conteste la demanda. Era lo que les mencionaba, los plazos, ¿para qué nos sirven? Para poder saber qué actitud puede tomar el demandado al momento de que sea notificado, ¿verdad? O el tercero emplazado para que comparezca en el proceso por considerarse vinculado con el litigio que se ventila, artículos 553 del Código Procesal Civil y Mercantil, o el que se da para expresar agravios a que han interpuesto un recurso de apelación. Aquí ya nos estamos yendo muy lejos, pero un ejemplo de este recurso de apelación es el 606 del Código Procesal Civil y Mercantil. Es importante diferenciar los términos comunes y particulares, ya que es diferente la forma como se computa la distancia o la duración del plazo, según se trate de un plazo común o particular. Cuando hablamos de plazos prorrogables o improrrogables, estos plazos se hacen en atención a que puedan extenderse o no para el cumplimiento de los actos procesales. En principio no hay ningún impedimento para que el juez pueda extender los términos que él mismo ha fijado, si no está señalada su duración máxima en la ley o bien dentro de ella. Los plazos legales son por lo general improrrogables a menos que la misma ley lo permita. Así ocurre, por ejemplo, en el término ordinario de la prueba, que puede prorrogarse por 10 días más a solicitud de las partes. El artículo 123 del Código Procesal Civil y Mercantil, ahí sí hay una prórroga en el plazo. En cambio, son improrrogables los plazos que se concedan para la interposición de los recursos. No debe confundirse la prorrogabilidad o improrrogabilidad de un plazo con su carácter perentorio, ya que un plazo perentorio es improrrogable porque el perentorio da por terminar el proceso, pero no todo plazo es perentorio, ¿verdad? Cuando hablamos de perentorios y no perentorios,
los define como aquellos que vencidos producen la caducidad del derecho sin necesidad de actividad alguna, ni del juez, ni de parte contraria. Quiero ver perentorios, ¿verdad? Sí. Tenemos un ejemplo en el artículo 602 donde establece que no deja lugar a dudas de un plazo perentorio el que es señalado para interponerse un recurso de apelación. En cambio, en los plazos no perentorios se necesita un acto de la parte contraria para producir la caducidad del derecho. En sí debe existir una intervención en los no perentorios por parte de la otra parte para que se pueda decretar de que ya se venció el plazo. Por ejemplo, uno de ellos sería la parte contraria se concreta en lo que se practica que se declare la rebeldía. ¿Por qué? Porque la parte demandada no tomó acción dentro del plazo que la ley establece. Entonces, a solicitud de la otra parte, pues se solicita que se declare la rebeldía. En Guatemala se acoge que los plazos y los términos señalados en este código, las partes pues deben de... perdonen, ahí me confundí. Sí, la ley, aquí en nuestra legislación guatemalteca, o sea, en nuestro código, sí existen plazos perentorios e improrrogables, a menos que la ley establezca lo contrario. Vencido un plazo o término procesal, se dictará la resolución que corresponda al estado del juicio. Esto es un ejemplo de ello, sin necesidad de gestión alguna, el artículo 64 del Código Procesal Civil y Mercantil. Cuando ocurre en el caso de rebeldía del demandado, una vez ha sido debidamente emplazado conforme al artículo 113 del Código Procesal Civil y Mercantil, se requiere que se acuse la rebeldía para provocar la preclusión y la caducidad. Eso es lo que les explicaba al inicio. Por ejemplo, si ya está debidamente notificado y si la parte pues no tuvo ninguna actitud dentro de ese emplazamiento o para querellarse o para contestar la demanda, la otra parte debe solicitar que se declare la misma. Cuando hablamos de plazos ordinarios o extraordinarios, por ordinarios son aquellos que se terminan sin que medie ninguna consideración especial para la ejecución de los actos procesales. En cambio, los extraordinarios se fijan cuando concurren motivos específicos que salen fuera de lo común. En nuestro sistema se puede citar, por ejemplo, el término extraordinario de la prueba que se refiere al artículo 124 y en el juicio ordinario que no puede exceder de 120 días. O sea, ordinario es lo que establece la ley y extraordinario es a lo que nos permite la ley poder extender para conocer ciertas situaciones dentro de los actos procesales. Los modos de computar los plazos, en esto sí deben de ponerle más énfasis porque aquí son los plazos que corresponden para tener una actitud dentro del proceso. La duración de un plazo comprende el tiempo que transcurre desde que comienza a correr hasta que expira, para que se abarque con exactitud ese lapso que la ley del organismo judicial establece. La ley del organismo judicial nos establece que los plazos pueden computarse por horas, días, meses y años, y establece reglas siguientes que se deben considerar. El día es de 24 horas, que empezará a contarse desde la medianoche y las 0 horas. Para los efectos legales se entiende por la noche el tiempo comprendido entre las 18 horas de un día y de 6 horas al siguiente. Por ejemplo, si yo les pusiera, como quieren ver casos, si yo les pongo un caso de que se le solicitó al demandado que tomara, por ejemplo, que tenga una actitud o que se apersone ante el juzgado o que responda a tal situación, si yo les pongo, por ejemplo, días inhábiles, o les pongo unos días que son calendario o no calendario, si corresponde o no corresponde la debida notificación. Entonces, sí es importante conocer cómo se computan los plazos. Sí, yo creo que a veces hay que, como dicen por ahí, caminar un poco antes de correr, ¿verdad? Entonces, sí deben de ustedes considerar aprender esta parte porque si quieren ver casos como tal, por ejemplo, yo sí pondría casos en los cuales yo les pregunte si la notificación que se le hizo a la respectiva persona, ¿verdad?, dentro de un proceso, está dentro de lo que la ley del organismo judicial establece, o la notificación sería ilegal o contraria a lo que establece la ley del organismo judicial. Entonces, no podemos resolver casos si realmente no conocemos o cómo vamos a defender el derecho si nosotros no conocemos los plazos en los que pueden ser, por ejemplo, notificada la persona. En los plazos que se computen
por días, no se incluirán los días inhábiles. Por ejemplo, entonces, este plazo, cuando la ley nos establece que no se incluirán los días inhábiles, pues quiere decir que si a mí me notifican, por ejemplo, viernes, y tengo 3 días para apelar una decisión, que son 3 días posteriores a conocer la resolución. Si me notifican viernes, ¿realmente me contarías sábado y domingo? No, ¿verdad? Me contaría, tendría que empezar a contar desde el día viernes que recibí. Por ejemplo, si recibí a las 15 horas, no contaría sábado ni domingo, sino que seguiría contando el lunes y martes. Creo que ahí da hasta para el miércoles, dependiendo la hora que reciban. Si yo recibí notificación a las 15 horas, tendría que contar hasta qué día se me termina el plazo, sin contar los días inhábiles, que serían cuando las notificaciones dicen día calendario o no calendario, ¿verdad? Pero todo plazo debe computarse a partir del día siguiente. Aquí está, miren, todo plazo debe computarse a partir del día siguiente al de la última notificación, salvo lo establecido fijado por horas, que se computará tomando en cuenta las 24 horas del día a partir del momento de la última notificación o no fijada para su inicio. Yo creo que esta, por lo menos las primeras, 4 literales son las que nos ayudan a nosotros para poder tener una actitud ante la demanda que se nos pueda plantear. Bueno, la notificación, yo no me recuerdo si había una donde decía lo de los días inhábiles, permítanme. Por ejemplo, si quieren anotar, de días inhábiles, son inhábiles los días del feriado que se declaren oficialmente, los domingos y los sábados, cuando por adopción de jornada continua de trabajo o no jornada semanal del trabajo que sea menor a 40 horas, es muy confundido, pero vamos a ver, si tenga como días de descanso el día que por cualquier causa el tribunal hubiese permanecido cerrado, ahí entraría ese, por ejemplo, creo que ahorita que hubieron las manifestaciones, el tribunal iban a permanecer cerrados, por lo tanto, el plazo para las personas pues se quedaba ahí y tenía que seguir contar después que aperturaran otra vez las actividades dentro del organismo judicial. Por ejemplo, cuando hablábamos de la última, de que todo plazo debe computarse a partir del día siguiente al de la última notificación. Vamos a ver, yo tomé nota aquí, todo plazo debe computarse a partir del día siguiente al de la última notificación, salvo lo establecido por las horas que se como. Si se tratara de la interposición de un recurso, el plazo se computará a partir del momento en que se inicia la jornada laboral del día hábil inmediato siguiente. En materia impositiva, el cómputo se hará en la forma que determina la ley en la materia. Por ejemplo, yo no me recuerdo si en materia constitucional, creo que sí, todos los días son hábiles. Entonces, si lo emplaza, tiene que cumplir con el plazo, sin importar si son días feriados o días inhábiles. Pero lo que se establece este artículo, o sea, que sí hay, se debe de contar los días inhábiles si la ley lo establece en específico en la materia, pero en el caso del civil no, ya solo son días hábiles. Quiero ver el plazo por la distancia, ese ya no, pues por la distancia se debe entender, ¿verdad? Que si la persona está lejos del país también se debe tomar en cuenta, y esto lo establece el artículo 48 de la ley del organismo judicial, que establece que el plazo por razón de la distancia es imperativo y la autoridad lo fijará según los casos y circunstancias. Se debe de tomar en cuenta, pero eso es una atribución del organismo judicial que debe tomar en cuenta para notificar a las personas. Yo creo que de tiempo ya me estoy pasando. Entonces, si quieren, la voy a dejar hasta acá para que complicada. Pues la notificación es el acto por el cual se hace saber a una persona una resolución judicial y en la forma determinada por la ley. Pues Aguirre Godoy continúa diciendo que se trata de los actos de comunicación que, al igual que los otros mencionados, ejecutados por el tribunal, el Código Procesal Civil y Mercantil establece lo relativo a las notificaciones. Esto está regulado en el artículo 66 y pues establece también lo de los exhortos, los despachos y los suplicatorios que están en el artículo 81 al 85. Eso yo no se los voy a hacer mención porque eso ya tendrían que poderlo manejar un poco más, porque ya recibieron autoridad del proceso y ahí es donde se recibe eso.
De acuerdo a la regulación de nuestro código, las notificaciones deben hacerse personalmente por el estrado del tribunal o por el libro y copias de boletín. Ahora ya está creo que son las notificaciones electrónicas. De acuerdo, creo que aquí de último les puse las notificaciones electrónicas se incorporaron a través del Acuerdo 15-2011, reformado por el artículo 30 del Decreto 13-2022, que entró en vigor el 12 de junio del año 2022. Entonces, ahora sus notificaciones ya no son solo personales por los estrados del tribunal, sino también por notificaciones electrónicas. Tenemos las personales en el artículo 67 del Código Procesal Civil y Mercantil. Este pues señala que los actos procesales se deben notificar personalmente a los interesados y a sus legítimos representantes. Por ejemplo, la demanda, la reconvención y la primera resolución que recaiga en cualquier asunto, las resoluciones en que se mande a hacer, pues ese pues lo pueden leer en su casa. Por estrados del tribunal se dan, por ejemplo, estas notificaciones, las que no deban hacerse personalmente, se harán a los litigantes por los estrados o por los libros de copias del tribunal. En la práctica, por ejemplo, yo creo que por estrados a veces lo hacen cuando la persona no pudo ser notificado en contra. Yo sí he visto notificaciones así en los estrados y la verdad que considero yo que a veces no se agotan las vías para hacerlo personal. Además de estas actuaciones, debe enviarse copia de la cédula de notificación por correo a la dirección señalada para recibir notificación, sí que este requisito altere la validez de las notificaciones hechas. Artículo 68 del Código Procesal Civil y Mercantil. Si les preguntara, por ejemplo, en el examen, ¿qué tipos de notificaciones son las que están reguladas en la ley? Usted tendría que responder que son las notificaciones personales por estrados del tribunal y las electrónicas. Y yo me recuerdo que había otro tipo de notificación, pero esa creo que es una de las que casi no se da. La de reconvención creo que está, licenciada. Es que la notificación de la reconvención es personal. Son, por ejemplo, si leen el artículo 67, ahí establece las literales para que la demanda sea personal. Pero me recuerdo yo que había otra. Por los estrados del tribunal, por los libros, aquí está. Por libros, la notificación por libros también se encuentra en el artículo 68, citado en Estas prácticas son de uso constante, las personales y procesadas del tribunal, mientras que la del copias, el boletín judicial, aún no son utilizadas. Yo la verdad nunca he visto que alguien lo notifiquen por libro. La que más he escuchado, por ejemplo, ahorita, que es la nueva incorporada, que es la de las notificaciones electrónicas. Lo que pasa con las notificaciones personales, por ejemplo, en la práctica lo que se da es que el organismo judicial viene, por ejemplo, si se hacen a través de exhortos o los suplicatorios, ellos ya dicen, ay, mire, no se encontró la persona porque no se ubicó bien el inmueble. Entonces, a veces yo sí siento que tal vez por la energía humana o el cansancio que las personas tienen, ya no se esmeran tanto en buscar o cómo notificar. Que me perdone alguien si es notificador aquí, pero yo sí conozco de casos donde los notis no les importa mucho poder notificar a la persona. Aparte que no vamos a quitar el hecho de que hay lugares donde de verdad son asentamientos, lugares peligrosos, y esos pues son otros, es otra cuestión, pero yo sí he conocido y sí tuve compañeros ahí en la U que la verdad que no les importaba mucho eso, y entonces es importante que sí se puedan, y por eso también está implementado la notificación electrónica. Sin embargo, recuérdense que no todos tienen, bueno, yo creo que ahorita ya no se podría alegar que la gente no tiene un teléfono celular, ¿verdad? Pero podría ser una cuestión que ellos interpongan de que no pueden ser notificados porque no cuentan con los recursos. Ahora es común que en los procesos se incluya de una vez el casillero electrónico que le corresponde a los, en el caso de los abogados, pues ya tienen un casillero electrónico para recibir notificaciones, e incluso cuando uno se procede a colegiar ahora, previo a solicitar su juramentación en la corte, ya tiene que haber solicitado el casillero electrónico, que el número es si no estoy mal, es el del DPI ahora. Ya lo implementaron ellos con el número único
de identificación personal. Entonces, eso sería con lo de las notificaciones. Miren, pues posterior a esto ya vamos a entrar a analizar casos, pero si no manejamos ciertos conceptos, obviamente no tenemos a veces el tiempo para poder manejar todos los conceptos de memoria, pero sí hay cuestiones que sí considero yo que sí pueden empezar a manejar esto en virtud que muchas cosas de las que estamos viendo en teoría del proceso ya la vieron. Entonces, yo considero que esto sí es muy importante para ustedes para que entremos a analizar casos. Perdón, respecto a lo del trabajo que tenemos de 10 puntos, para este parcial, este mes es muy corto, vamos a tener que hacer un trabajo, ahí sí que acoplarnos un poco a la realidad que tenemos, ¿verdad? Pero sí creo que se van como primera cuestión, sí me gustaría que armen grupos por lo menos de unos 15 integrantes y que lo hagan ustedes por afinidad con quienes deseen trabajar. Esto porque yo les voy a pasar ya con exactitud lo que vamos a trabajar. Yo la verdad que sí tenía la idea de que estos 10 puntos se los ganaran ustedes en grupo. Inicialmente quisiéramos un proceso, que replicáramos un proceso de los que establece la ley. Están los procesos de conocimiento, los de ejecución, pero serían más los de conocimiento para que podamos, por ejemplo, en el mismo grupo, que se haga la demanda y que en ese mismo grupo se presente una excepción, se haga la resolución, o sea, todo un proceso, desde el escrito inicial hasta la resolución, por lo menos a mano o a compu, porque estamos contra el tiempo, porque tenemos que la computadora. Entonces, lo que preliminarmente necesito que ustedes hagan, yo les voy a mandar los lineamientos específicos. Julio, tu micrófono. Yo les voy a mandar los lineamientos específicos. Entonces, lo que sí necesito son grupos. Creo que somos, ¿qué? 202, creo yo que somos de alumnos. Entonces, voy a decirles de cuántos integrantes a través de Julio, ¿sí? Para que empecemos a trabajarlo. Entonces, para facilitarlos, porque estamos en contra del tiempo, creo que sí lo voy a permitir que lo hagamos a computadora. Pero no van a poder ser procesos replicados, ¿oyeron? O sea, son procesos que ustedes tienen que iniciar desde cero, hacer las resoluciones del organismo judicial, ahí se van a tener que dividir ustedes el trabajo, y la facilidad que van a tener es que va a ser a compu. Esto es con la finalidad de que usted aprenda y pueda poner en práctica lo que ya dice aquí Diego Gaitán, que ya hay grupos y se pueden seguir con los mismos. No sé de cuántos integrantes son los grupos. 17, Linda. De 17. Varía, Correcto. Linda. Hay unos de 18, unos de 20, unos de 15. Varía, la verdad. Bueno, si ustedes consideran que con esos grupos que ya han trabajado pueden trabajar bien, podemos dejar esos grupos que ya están. Entonces, si alguien se tiene que salir, no tenga pena, se pueden salir porque creo que tienen el curso de la siguiente hora, ¿verdad? Pero si quieren, mejor les mando yo los lineamientos ya más reforzados para que ustedes hagan eso, ¿verdad? Entonces, escrito inicial, resoluciones, excepciones, o sea, ningún proceso me pueden presentar si no se presentó por lo menos una excepción. Entonces, van a tener que cometer errores involuntarios en el escrito inicial para que la parte demandada presente la excepción. Pero este grupo, en el mismo grupo van a ser ustedes ambas partes, ¿verdad? Vamos a poner al juez, vamos a poner el demandante, el demandado o los terceros. Entonces, esa es la idea que yo tengo para facilitar el acceso a los 10 puntos y porque estamos contra el tiempo, ¿verdad? Y tenemos muchas cosas que hacer. Entonces, considero que es una forma práctica, porque igual no los podría poner a pasar en la clase a hacer el acto como tal, porque no tenemos tiempo. Los viernes están cerrando el edificio, entonces no tendríamos oportunidad de ponerlo en práctica, ¿verdad? Entonces, esa va a ser para que tengan una idea, el trabajo de los 10 puntos y el de 30 puntos. Considero yo que vamos a llegar por lo menos hasta la clasificación de los procesos y cuáles son esos actos que podemos ver dentro de
por ejemplo, el proceso oral, cuáles son los que podemos ver ahí, en el juicio ordinario, un ejemplo de cuáles son esos que no establece la ley un proceso en específico y se conocen en la vía ordinaria, en la vía sumaria, cuáles son los que podemos conocer, los asuntos, sería la palabra correcta. Entonces, hasta ahí considero yo que vamos a llegar con el contenido del segundo parcial. Lo que yo sí les quiero recordar, compañeros, es que lean bien las instrucciones del examen y eso les va a ayudar mucho a ustedes en la vida. Yo sé que ahorita lo ven como que no, pero más de algo siempre se aprende, ¿verdad? En esas cuestiones tan radicales a veces. Y la verdad que yo me siento muy satisfecha porque tuve bastantes buenos resultados. Si alguien me viene a decir, mire que hay unos que no llegan y hay otros que copiaron, pues cada quien se engañará así por su cuenta, ¿verdad? Entonces, pero yo sí estoy feliz porque sí se tuvieron bastantes resultados. Los compañeros que no tuvieron un resultado agradable a ellos mismos, pues yo los invito a que puedan estudiar ahorita para el segundo y que aprovechen en el segundo parcial para recuperarse. Nadie se quedó con menos de 10 puntos, entonces considero yo que la clase la pueden recuperar con el segundo parcial y el final. Entonces no se abrumen, solo eso les quería dejar aquí ahorita. Gracias por su atención. Disculpen si me fui muy rápido, pero a mí me tiene bastante preocupada que no hemos visto suficiente contenido para poder entrar a ver los procesos como tal. Entonces, espero pues que podamos ir mejorando eso. Solo que ahorita el tiempo sí nos lo quitan, ¿verdad? Entonces lo siento mucho. ¿Alguien quiere hablar, Valeria? Licenciada, una pregunta. ¿Usted tiene algún conocimiento de cuándo van a ser los parciales? La verdad que solo tengo un conocimiento que escuché. Los rumores que iban a ser a finales antes de abril. O sea, la otra semana. Pues yo sí escuché, no nos han confirmado nada de la coordinación, pero yo les iba a decir la última semana de marzo, ya estamos en eso. Creo que sí va a ser antes de Semana Santa, pero por lo mismo es que me estoy adelantando un poco porque con eso de que las fechas cambian y nos cierran la U, no sé yo hasta dónde vamos a llegar, pero creo que va a ser antes, pero igual el contenido ahorita no va a ser mucho. Está bien, gracias, licenciada. Bueno, de nada. Bueno, feliz noche. Feliz noche, Gracias, Leida. licenciada, gracias. Buenas noches, Leida. Feliz noche, licenciada. Noche, Lic. Feliz noche, Leida. Buenas noches, licenciada. Feliz noche, licenciada.